Saludos, señoras y señores, de su programa Paradigma Legal. Con ustedes, el doctor Nicanor Rodríguez Tejada, en una entrega más, esta semana compartiendo algunas de las informaciones que se han mantenido en las palestras públicas y que nosotros vamos a hacer eco de ella para reflexionar sobre algunos elementos de esas informaciones. Llama mucho la atención es el aspecto de lo que es el Partido de la Liberación Dominicana y la candidatura que en este momento tiene en la persona de Abel Martínez. La situación para el candidato presidencial del PLD se hace muy difícil y entiendo que en este momento de seguir así la coyuntura no tiene mucho espacio tentativamente positivo, porque primeramente renuncia el director de campaña y en ese escenario pues tanto el secretario general Charlie Mariotti como el presidente de esa organización, el expresidente Danilo Medina, traen otras informaciones que refleja un acondicionamiento muy difícil en lo que es el posicionamiento, pero más aún las encuestas no modifican una tentativa que supere el 15% del electorado. En ese contexto, si nos damos cuenta de algo y observamos aquí por las últimas elecciones que estadísticamente podemos observar, un partido en el gobierno mantiene entre 30 y 35% del electorado como algo que le permite el eje del manejo de las cosas públicas y sobre todo las posibilidades y los mecanismos de interacción que las nóminas públicas le permiten al partido que está dentro de ese esquema. En cambio, con las condiciones que ahora mismo tiene, por un lado, Francisco Javier, que renuncia a la coordinación de campaña, Danilo Medina anuncia, o por lo menos declaró, que el 35% de los PLDistas aceptan al PLD como su partido, pero en cambio objetan al candidato, no votarían por el candidato. En la misma concordancia lo dijo Charlie Mariotti, secretario general de esa organización, que los PLDistas concuerdan con el PLD como organización de masas, pero que en cambio rechazan al candidato, no aceptan el candidato. Y en la posición que actualmente está, Abel Martínez tendrá que redefinir su papel, porque las condiciones que al margen de esa le colocan en un lejano tercer lugar, las encuestas por lo menos más creíbles, Abel Martínez no pasa de un 15%. Todo ese escenario ha dado lugar a que se cuestione el no despegue, es decir, la candidatura o la campaña o el afianzamiento de esa candidatura a nivel público, a nivel de pueblo, no ha podido caminar y está en una condición que, conforme a los datos que se mueven, las condiciones no son las mejores. Incluso se ha pensado que pudiera ser sustituido. No sé bajo qué esquema, porque independientemente de que no hubo una elección como tal, pero sí hubo un plebiscito y el candidato ganador conforme a ese plebiscito fue Abel Martínez. Yo veo al PLD ha disminuido
desde la perspectiva de que no está pensando en las alianzas y que no concibe ese término de la cual se está hablando poco, pero el PLD está dentro de un escenario que ahora mismo es difícil porque su candidato no ha podido descollar como se esperaba y afianzar la parte interna, cuando además de esas condicionantes se ha establecido que entre 12 y 17 personas del comité político estarían apoyando al expresidente de la República, Leonel Fernández. Todas esas cosas hacen un papel de división mucho mayor y crean un obstáculo muy difícil a que el síndico de la segunda ciudad de República Dominicana, es decir, Santiago, pueda seguir airoso con su proceso de campaña en la contienda de la política y de la candidatura presidencial. No entendemos cómo va a suceder o cómo van a suceder los eventos, porque en este momento sería muy difícil predecir acontecimientos que pudieran dar al traste con el apoyo de una manera más altiva del expresidente Danilo Medina, dada su condición de salud y las recomendaciones que le han hecho los médicos que le dan seguimiento, según lo que ha declarado y lo que se ha dicho. De manera que las condiciones para el PLD no son las mejores en este momento y sobre todo con otro elemento que se agrega es el esquema de perseguimiento, el esquema de corrupción que se está conociendo a nivel de los tribunales. Son un conjunto de elementos y un conjunto de situaciones que observamos que el PLD, de un contexto de primer lugar, ahora mismo está siendo diluido a un tercer lugar. Un tercer lugar que lo reflejan en todos los puntos donde es medible. El Congreso Nacional, en el caso del Senado, las encuestas y todas las demarcaciones políticas que le dan ese avenimiento, con la consiguiente circunstancia de que Leonel Fernández ha rechazado de manera implícita la alianza con el PLD y ha establecido que no está pensando en ese tipo de acción en lo inmediato y que no ha procurado esa alianza. Sin embargo, en tiempo reciente se habló de que el PLD y básicamente una de las estructuras del partido, los miembros del comité central, habían estado haciendo gestiones y habían firmado una carta con la finalidad de que se produjera una alianza y de forzar al comité político a aperturar ese mecanismo político para llevar a cabo esa iniciativa. Sin embargo, todo eso lo observamos dentro de un esquema de que no tiene una posibilidad abierta, de que no hay ese escenario, y un partido que duró 20 años en el poder, ahora las condiciones lo inducen a una tercera posición, sobre todo tomando en cuenta que la fuerza del pueblo, de acuerdo con las encuestas, tiene prácticamente el doble de la candidatura. Y es entendible que así suceda y que el PLD haya ido perdiendo fuerza, porque la fuerza del pueblo, de una manera u otra, ese es su gran engranaje de crecimiento, así como otra fuerza minoritaria, como es la de Julio César Valentín, que se han ido incorporando, pero con menos posibilidades en términos de crecimiento, pero su crecimiento, todo eso sale del
PLD como fuerza motriz de ese engranaje. De manera que estamos ante un PLD con unas condiciones muy difíciles, primero para las elecciones municipales y congresionales, y qué decir de las elecciones presidenciales, de este escenario no modificarse rápidamente para que el candidato de esa organización pueda redefinir su papel, que en este momento es muy difícil para expresar una condición que debe de llevar y de tener a cabo desde la perspectiva de un proyecto con una iniciativa nacional. Más bien se está hablando que el único punto de mayor referencia es Santiago, y hay que entender que no es un candidato local, que es un candidato con una perspectiva nacional, porque es un candidato presidencial de una organización. Esperemos a ver el desenlace de este escenario, a ver cómo vamos a repuntar o cómo va a repuntar para contextualizar los análisis desde una perspectiva que puedan reflexionar o que podamos poner algunas causales ya puntuales sobre lo que se está observando, porque el panorama en este momento no apunta a ser el más edificante a favor de la candidatura del Partido de la Liberación Dominicana y de Abel Martínez, actual síndico de la ciudad de Santiago. Paradigma Legal llega a su etapa final, como siempre. Recordarle a ustedes que se suscriban a esta plataforma en YouTube como Paradigma Legal, para que podamos hacer y ampliar el marco de referencia de esta iniciativa, de esta conversación, y asimismo en las redes sociales como Paradigma Legal, tanto en Instagram como en Facebook. Y recordarle que esto es Paradigma Legal.